La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Bueno, creo que en general el gobierno de la presidenta Chinchilla sale mal librado de cualquier evaluación. Mire, esta es una economía, le voy a decir, que ha crecido mucho más que la economía históricamente de nuestro país y mucho más que otros países en la región centroamericana, a pesar de la cola después de la crisis. Ha generado más empleos, ha tenido índices de seguridad mucho mejores, se ha disminuido la criminalidad, hemos podido avanzar en muchos otros campos y esa no es, digamos, la gran noticia, sino que la gran noticia más bien es al revés, en los diferentes problemas que han existido en el país. En la práctica, la ciudadanía no está sintiendo el nivel de desarrollo, la generación de empleo decente, que es lo que más requiere, el mejoramiento en la calidad de la educación, el mejoramiento en la salud, o sea, lo que el pueblo está necesitando, ese sigue siendo un problema muy serio. Bueno, para el próximo gobierno quedan muchas cosas pendientes, demasiadas, ¿verdad? Trocha, la platina, tantas otras cosas. Y el gobierno de Laura Chinchilla es el desacierto más grande que hemos tenido esta vez, ¿verdad? En esta ocasión. Como siempre, nos falta experiencia y nos falta una guía también espiritual, ¿verdad? Pienso que podría avanzar muchísimo más si se detiene y cierra los ojos y piensa hacia dónde vamos. La verdad es que ha sido muy satisfactorio todo lo que ella ha hecho. La verdad, no ha complacido mucho de las deficiencias que tiene el país. Y no creo que en un periodo tan corto ella vaya a lograr lo que no ha podido hacer en 3 años. No sé, tal vez la seguridad creo que va a quedar un poco como en deuda con el pueblo. El discurso que emitió el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, prometió, pero absolutamente nada de lo que prometió se ha visto reflejado. Ya para los 8, 9 meses que nos quedan de gobierno, básicamente todo lo que promete queda en papel. Mi opinión es que ella dice cosas que no va a hacer y que todo lo que dice es mentira, porque sobre ayudar a la gente, la gente pobre, y no se ve nada. Los conflictos internos, a veces injustos, a veces exagerados de parte de algunos sectores o medios de comunicación colectiva, afectan mucho, digamos, la credibilidad interna. Hay una desconfianza y un sentimiento incluso muy negativo de las y los costarricenses. La gente reconoce en el Ministerio de Economía y en el gobierno de la administración Chinchilla esa diferenciación en las capacidades que hemos puesto para trabajar. A veces el costarricense tiene este deporte de quejarse, y yo lo que hago es no distraerme en el ruido, sino que verdaderamente en la crítica constructiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en esta oportunidad a dar una mirada a un tema que nos involucra a todos y a todas en este país. La Costa Rica, que recibirá al gobierno que elegiremos en febrero del 2014. Sí,
Las elecciones están a la vuelta de la esquina, como dirían nuestros abuelos y abuelas, y tenemos que estar preparados para tener una posición crítica a las propuestas de las y los candidatos que se presentarán para esta elección presidencial. Precisamente para hablar sobre ese tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Henry Mora, quien es economista de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Henry, una vez más a Una Mirada. Gracias, Maribel, igualmente. También nos acompaña otra asidua colaboradora de nuestro programa, Roxana Morales, quien es coordinadora del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Nacional. Bienvenida, Roxana, una vez más. Bueno, muchas gracias. Y nos acompaña también en esta oportunidad el señor Estefan Gómez, quien es investigador del Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, como ustedes pudieron ver en la conversación anterior, un poco la idea es hacer un balance de la situación actual del país en el marco de la actual administración Chinchilla Miranda, a la cual le quedan escasos meses, así como también estamos prontos a iniciar una campaña política que concluirá con las elecciones en febrero del 2014. Suena como muy lejano, pero en realidad son pocos meses, sobre todo si tomamos en cuenta que muy pronto en nuestros medios de comunicación van a ser invadidos por la campaña política. Entonces, un poco la idea es esa, acompañar a la gente en esta reflexión para que puedan tomar en cuenta cuáles serán los temas fundamentales en los que deberán poner atención cuando inicien las propuestas de las y los candidatos a la presidencia de la República. Pero antes de eso vamos a ver un video en el cual Una Mirada conversó con varios actores de la actual política nacional, a quienes se consultó qué opinan sobre los resultados de la administración Chinchilla Miranda que está por concluir. Bueno, creo que en general el gobierno de la presidenta Chinchilla sale mal librado de cualquier evaluación. Estaremos a la espera de los avances o los resultados en la red de cuido, importantísima oferta, sobre todo para las mujeres trabajadoras. Vamos a ver qué pasa ahí, pero me parece que hay una tarea inmensa que se ha quedado ahí que tiene que ver con el tema de la pobreza, la reducción de la pobreza, los datos que nos ha entregado la presidenta, sobre todo con ese punto menos en la reducción de la pobreza, se quedan muy cortos. Hoy tenemos un país más pobre, más inequitativo, y creo que ese es el gran reto para el próximo presidente o presidenta de la República. En la práctica, la ciudadanía no está sintiendo el nivel de desarrollo, la generación de empleo decente, que es lo que más requiere, el mejoramiento en la calidad de la educación, el mejoramiento en la salud. O sea, lo que el pueblo está necesitando, ese sigue siendo un problema muy serio. El desarrollo rural, porque aquí se está pensando y se sigue pensando, al igual que en los gobiernos anteriores, exclusivamente en el mercado externo y en hacer todas las cosas para que el mercado externo, para que las exportaciones, para que las inversiones, pero todo ello concentrando la riqueza y no expandiendo. O sea, cuando nosotros vemos los niveles de concentración de riqueza, cuando vemos los niveles de desigualdad, cuando vemos en este momento que se decía que Costa Rica no había informalidad, y las estadísticas ahora sí nos dicen que cerca del 42% del empleo en Costa Rica es informal, es un empleo sin derechos, es un empleo sin seguridad social. Entonces de ahí que la ciudadanía está diciendo, el Estado no me sirve. O sea, ha sido un gobierno que ha venido desde un punto muy alto de apoyo público a un punto muy bajo. Y fundamentalmente, a mi juicio, debido a tres factores. Primero, la resistencia de los áreas, la falta de apoyo del partido y luego una mala selección de los ministros, con algunas 2 o 3 excepciones. ¿Qué queda pendiente? En realidad, prácticamente queda una gran parte de su campaña pendiente, ¿verdad? Todavía la red de cuidado, a pesar de que se ha avanzado, no se ha avanzado lo suficiente como para decir ya las mujeres pueden irse tranquilas a buscar trabajo o a trabajar porque sus hijos están bien cuidados. Creo que hay un porcentaje muy elevado que no está, igual los adultos mayores. Entonces, esa promesa todavía no se ha materializado. La infraestructura, bueno, se están desarrollando proyectos, pero no se ha concluido. Y la platina sigue siendo la platina, solo que cada vez más cara de resolver.
y además un déficit del gobierno sumamente alto, un déficit heredado de los Arias, del gobierno de los Arias, pero que de alguna manera no ha podido resolver ella. Bueno, estas son algunas de las posiciones de las personas consultadas por Una Mirada. Me gustaría tal vez iniciar con usted, Roxana, como coordinadora del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Nacional. Ustedes semestralmente presentan un informe que hace un balance general de la situación del país desde diversos temas. Me gustaría entonces ver si nos puede hacer un resumen inicial de cuál es la situación que tenemos en el país en este momento antes de entrarle pues, en el detalle a esos temas que tenemos pendientes de resolver. Sí, muchas gracias. Bueno, para iniciar en el proyecto, como ya lo hemos informado en otras ocasiones, el proyecto trata de hacer análisis económico, un análisis que lo enfocamos desde diferentes áreas, tanto en el entorno internacional como producción, empleo, ingresos, inflación, salarios, tasas de interés, algunos indicadores de pronósticos de la economía en el corto y mediano plazo, y por tanto le damos seguimiento a una serie de indicadores mensualmente. Cada 3 meses presentamos un informe de prensa donde damos seguimiento a todos estos indicadores y presentamos las principales conclusiones. Recientemente hemos presentado el primer informe del año 2013. En este informe hemos venido rescatando algunos temas importantes como es el crecimiento de la economía, pero un crecimiento que se ha venido desacelerando, y esa desaceleración además implica que se están generando menor cantidad de empleos, que está afectando una mayor cantidad de población en sus ingresos, en sus capacidades de adquisición de bienes y servicios, por ejemplo, y además que es un crecimiento que se ha dado, además de que ha sido un crecimiento más lento, un crecimiento que ha estado concentrado en muy pocas actividades y que por tanto la población no está sintiendo los beneficios de ese crecimiento, a como muchas veces nos muestran los indicadores más generales de que la economía crece a un 4%, sin embargo son pocos los sectores que están reflejando ese crecimiento, principalmente sectores como zonas francas, que son los que generan un mayor aporte a la actividad económica. Aunado a ello tenemos una generación de empleos muy débil. Si tomamos en cuenta los empleos formales, están creciendo a una tasa cercana al 3% ya desde hace varios meses, y esto implica una generación insuficiente de empleo. Recordemos que la fuerza de trabajo que año con año se va sumando al mercado laboral es cercana a un 3%, y entonces estamos teniendo una creación de empleos que apenas está cubriendo esa cantidad de personas que ingresan al mercado, y no estamos cubriendo esas cantidades de personas que año con año han venido desempleadas, y además que muchos empleos que se han venido generando son empleos de muy baja calidad. Tenemos los empleos por cuenta propia, que son los que han venido dinamizando más la economía, y tenemos empleos también en la parte de servicio doméstico, donde las mujeres, si bien es cierto, se han venido incorporando al mercado laboral, lo han hecho en este sector y en condiciones insuficientes, que esto implica también una tasa de crecimiento en el subempleo de las mujeres y por tanto también de los ingresos de ellas mismas. Ahora, a mí me llama la atención cuando vimos el sondeo inicial con algunas personas de la comunidad nacional, que la gente indica que si la economía está bien, la gente no lo siente, ¿verdad? O sea, la percepción no es que la economía, digamos, que esté tan bien como hemos escuchado en múltiples informes gubernamentales recientemente. ¿Hay un error de percepción o en verdad de alguna forma esto no se refleja en la cotidianidad de las personas? Don Henry, ¿usted qué opina? Bueno, cuando la presidenta en su último discurso el 1 de mayo advierte que uno de sus principales logros es el crecimiento, eso es solo parcialmente cierto. Sí, desde luego que la economía está creciendo en su conjunto a un ritmo de 4,5% anual, más o menos el promedio centroamericano. No andamos por encima de Nicaragua, por ejemplo, en este momento, que está creciendo incluso a tasas más altas. El problema es que ese 4,5% de crecimiento oculta que en realidad hay sectores que crecen mucho menos de eso. Y en general oculta que si restamos el crecimiento de las zonas francas al crecimiento global de la economía, en realidad el crecimiento es cercano al 3%. Y si a eso le quitamos el crecimiento de la población, que es de un 2%,
Entonces, en realidad, el crecimiento es de un 1%. Y si a eso le agregamos la creciente desigualdad en materia de crecimiento, pues entonces en realidad son pocos los sectores de la población que se ven beneficiados por ese crecimiento que no es tan alto y además muy concentrado. Igual con el tema de la percepción con respecto al costo de la vida. Tenemos desde luego un nivel de precios cercano al 6% en este momento, posiblemente baje un poquito en el segundo semestre del año, pero la población, sobre todo la de escasos recursos, nada gana con que la inflación ande cercana a las metas del Banco Central si de todas formas los salarios no se incrementan proporcionalmente al incremento de los precios. Y desde luego lo que sabemos es que en muchos sectores de la economía, del mercado laboral, efectivamente los salarios no se ajustan semestralmente, como sí ocurre, por ejemplo, en el sector público o como ocurre a lo mejor en muchas grandes empresas. Entonces, el tema del costo de la vida, claro que pesa, porque si bien es cierto, la inflación es relativamente baja, aún así hay incremento de precios que no se compensan con incrementos salariales suficientes. Y eso lo vemos en las estadísticas, ¿verdad? Cómo efectivamente los salarios reales que más aumentan en los últimos años son los salarios reales que podemos denominar de clases altas, ¿verdad? No las de clases bajas. Entonces, por ahí va un poco la respuesta a esa percepción que efectivamente tiene la población. Stefan, ustedes han insistido mucho en este tema de la desigualdad a lo largo de varios informes del Estado de la Nación. Incluso ya en los últimos han hecho un llamado a que es una situación que se está convirtiendo en un problema casi que estructural de país y que se debe atender de manera prioritaria. Tal vez si nos habla un poco sobre eso. Sí, siguiendo en esa línea, y el informe ha llegado básicamente a la misma conclusión, ¿verdad? Y creo que en eso los datos no mienten, es decir, tenemos un crecimiento económico moderado y estabilidad, pero que no alcanza, digamos, la cobija no alcanza para todos los sectores. Y cuando uno analiza en detalle, efectivamente, hay sectores que han sido ganadores después del 2009 con el restablecimiento económico después de la crisis, y hay sectores que claramente han quedado detrás, algunos sectores menos capacitados, en sectores más informales de la actividad económica. Y eso, por supuesto, al dividir, digamos, el informe habla de una economía dual, ¿verdad? Una economía que incluso geográficamente uno puede ver que está concentrada en el centro del país, con alta productividad en 10 cantones, en gran área metropolitana, que además son 10 cantones que tienen en general altos niveles de educación. La población que está acá, en su mayoría, más del 55% tiene secundaria completa o más, es decir, fue a la universidad, etcétera. Y estos son los cantones bastante dinámicos, o el centro financiero del país. En cambio, la periferia del país está descolgada, es una población y áreas geográficas, digamos, con menor productividad, menor desarrollo económico y además más bajos niveles de educación. Y eso genera grandes brechas entre un sector ganador y un sector perdedor. Y eso, finalmente, en términos sociales, se traduce en una mayor desigualdad. Les pongo un ejemplo. Para el 2011, el ingreso promedio de los hogares creció alrededor del 2,8%. Es decir, en promedio los hogares en este país tuvieron un ingreso superior en 2,8%. No obstante, al 20% más pobre de la población, ese mismo año tuvo un retroceso de su ingreso de un 7%. ¿Qué significa esto? No, los más pobres, a pesar de que hay crecimiento económico, más bien ven su ingreso disminuido. Y eso genera brechas importantes, ¿verdad? Sí, claro. Y a eso se suma el otro problema, y es que no hemos logrado realmente una estrategia fuerte contra la pobreza. Llevamos 15 años con la pobreza estancada entre el 18 y el 21% de la población, y eso nos muestra claramente los datos que este país no ha logrado generar una estrategia bastante bien planificada y además efectiva para reducir los niveles de la pobreza más allá del 18%. Sí, parece que hay como una invisibilización del hecho de que no estamos hablando de una única Costa Rica, ¿verdad? Totalmente en las mismas condiciones, sino que tenemos diferencias importantes por regiones, pero al final son las y los mismos costarricenses los que van a acudir a las urnas en febrero del 2014 y esperaríamos pues que se atiendan las demandas de todos y todas por igual y sus necesidades. Pero ahora vamos a ir a una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos.
Continúa usted con Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de la Costa Rica, que recibirá al nuevo o nueva presidente de la República, que se elegirá en febrero de 2014. Sí, estamos a pocos meses de la elección de un nuevo gobierno y hay muchísimos temas de los que tenemos que estar pendientes para ver qué nos proponen las personas que quieren dirigir al país en el siguiente gobierno. En el anterior segmento hicimos un balance general de la situación del país. Hay uno de los temas que pues, siempre es de gran interés para la gente, que es el tema de la economía. Para unos está muy bien, para unos está muy mal, como hablábamos en el segmento anterior, y generalmente, bueno, como siempre en nuestros países en desarrollo se asocia con la situación de la economía internacional. ¿Qué tanto en realidad nos afecta o no cómo se mueva la economía en el resto del mundo? Henry. Bueno, en general afecta, desde luego. Somos una economía muy abierta, es el término que se usa, en términos de que las exportaciones, la inversión extranjera, las divisas por turismo, esos tres elementos. Bueno, y ahora sabemos también que otro tipo de dineros, ¿verdad?, no tan lícitos, juegan un papel muy importante en la dinámica económica nacional. Y sobre todo en este momento el mercado europeo es el que más está resintiendo, porque es un mercado al que se dirigen sobre todo exportaciones de productos agrícolas, no por tanto de zona franca, que de hecho incluso están creciendo a tasas muy elevadas en este momento. Pero el mercado agrícola que se dirige a Europa, desde luego que se ha visto resentido, y buena parte de los países europeos, que son nuestros principales compradores, efectivamente están en una situación de recesión o muy cercana a la recesión. Europa en este momento está en recesión, digamos, está con un crecimiento ligeramente por debajo de cero. No es el caso de Estados Unidos, que mantiene una tasa de crecimiento pues, bastante moderada, cercana al 2%, pero con una recuperación lenta, pero que ahí va. De manera que los niveles de desempleo lentamente siguen bajando. No ha habido ningún, digamos, descalabro abrupto o reducción abrupta en los niveles de inversión extranjera que provienen de ese país o en las dinámicas de turismo, que también tienen mucho que ver con la economía nacional. Entonces, aparte de los esfuerzos que desde luego como todos los anteriores han hecho por tratar de diversificar un poco más las exportaciones, en el campo externo podemos decir que hay dos problemas fundamentales, ¿verdad? La crisis en Europa y el problema del tipo de cambio, que desde luego tiene mucho que ver con la rentabilidad de las exportaciones y que desde hace ya bastante rato ha venido una situación de estancamiento del cual se quejan los exportadores y se quejan los empresarios turísticos porque no les permite crecer como ellos quisieran, a una rentabilidad en la cual el tipo de cambio, como ocurría antes, pues aumentara regularmente todos los años. Entonces, ese es otro problema en el campo externo que también afecta particularmente al sector exportador en estos momentos. Sí, este tema del tipo de cambio, en realidad quisiera detallar un poquillo más en él. ¿Por qué? Porque uno constantemente escucha en los medios que el tipo de cambio está muy bajo, que debería subir, que los exportadores se quejan, que están sufriendo pérdidas enormes, mientras que ¿verdad? Al bajar el dólar, pues la gente en términos generales pues, lo siente bien. Lo ve bien. Ahora, el programa de Observatorio de Coyuntura Macroeconómica ha insistido durante mucho tiempo en que el tipo de cambio no se está manejando de la forma adecuada, mucho antes de que el dólar bajara. Sí, efectivamente. Claro que un dólar, digamos, bajo, relativamente bajo, como está en este momento, tiene un impacto positivo, por ejemplo, sobre la inflación, porque no permite que la inflación crezca tanto como, por ejemplo, en la época de las mini devaluaciones, donde había un porcentaje de devaluación anual que casi automáticamente se trasladaba al incremento en los precios. El problema es que la situación actual, si bien es cierto que favorece por el lado de los precios, desfavorece el lado del empleo, porque pues tiene que ver desde luego con las condiciones que hay para que el sector turismo
y el sector exportador crezcan y por tanto generen empleo. No es todavía una situación, digamos, harto dramática, pero sí es un problema que hay que resolver y que el Banco Central permitió que se hiciera en este momento casi inmanejable. Es bastante difícil de resolver por el nivel de apreciación que ha tenido el colón en los últimos años. El informe de Estado de la Nación también ha hecho referencia a este tema en múltiples oportunidades. Sí, así es. Y bueno, yo no soy economista, así que no voy a entrar en el detalle del tipo de cambio, pero efectivamente se ha indicado que aquí hay como un costo de oportunidad, ¿verdad? Una es generar estabilidad económica en ciertos indicadores como la inflación a nivel nacional, pero también hay un sacrificio por el lado agroexportador, ¿verdad? Y como decía Henry, particularmente la generación de empleos en estos casos. El tema de fondo es que, si ustedes ven, en el gobierno actual, esa ha sido una de las cartas de defensa del crecimiento y la estabilidad económica, ¿verdad? Sí. Y esa ha sido una, digamos, de las herramientas para poder argumentar, digamos, los buenos resultados económicos del país. Y por supuesto que eso uno se plantea en términos generales la sostenibilidad de este esquema, primero que todo, ¿verdad? Y segundo, el modelo económico al que responde y cómo finalmente logra uno encadenar algunos otros sectores productivos que están en el país y que de alguna forma no están siendo beneficiados por este modelo económico. Y eso es uno de los temas, digamos, que el informe ha ahondado en detalle y que tiene que ver precisamente con esa falta de encadenamiento, por ejemplo, de algunos de estos sectores que todavía están fríos en la economía, sector turismo, sector construcción, que no han logrado volverse a dinamizar, frente a otros que después del 2009 han podido crecer económicamente, como zonas francas, los sectores más exportadores, por ejemplo. Entonces ese es el gran dilema, es decir, es un modelo económico que estamos defendiendo, que de alguna forma es la carta de presentación del gobierno para decir que ha generado buen crecimiento económico y estabilidad, pero por el otro lado, en términos sociales, esos buenos indicadores no logran, digamos, convertirse en buenos resultados sociales para la población en general, más empleo, que el dinero alcance más finalmente, ¿verdad? Sí, al consultar sobre este tema a la señora ministra de Economía, Maggie Antillón, ella indicó que las prioridades de su gestión ha sido el impulso de las pymes, los emprendedores y la simplificación de trámites para mejorar la competitividad del país. Bueno, lo más importante es que definimos dentro del Ministerio de Economía una política de fomento. En primer lugar, uno de los retos importantes que nos dio la presidenta fue el relanzamiento de toda la política PYME y de emprendedurismo. Y por otra parte, también trabajar sostenidamente para facilitar el tema de la simplificación y de la mejora regulatoria, toda vez que somos uno de los países más complicados en tramitología y eso nos ha sacado una factura muy alta a nivel internacional con todos los indicadores internacionales. La gente reconoce en el Ministerio de Economía y en el gobierno de la administración Chinchilla esa diferenciación en las capacidades que hemos puesto para trabajar por la pyme, por el emprendedor, por la mujer, Entonces, a veces el costarricense tiene este deporte de quejarse y yo lo que hago es no distraerme en el ruido, sino que verdaderamente en la crítica constructiva, en la crítica en la cual yo soy la primera en reconocer que tenemos mucho que hacer, que el proceso es altamente dinámico. Pero ya le digo, cuando salgo de gira y veo a la gente evidenciando su satisfacción, hace un poco de contraste con la crítica aislada y a veces pesimista y destructiva, en la cual, con todo el respeto, no me distraigo porque me quita energía de la que necesita el país para seguir trabajando en los grandes proyectos nacionales que nos comprometimos y que los números hablan que los estamos consiguiendo. Doña Maggie mencionó el tema de las pymes. Definitivamente han cobrado mucha importancia para la economía nacional en los últimos años y pues siempre están como en la mira, digamos, como una parte importante del desarrollo nacional. Sin embargo, podría dejarse de ver otras áreas que también son tan importantes al enfocarse tanto en este área de emprendedurismo y pequeña y mediana empresa únicamente. Sí, bueno, tal vez quisiera agregar, aunado a este tema del tipo de cambio, el tema de las pymes, que también quisiera
indicar que el tipo de cambio o esta precisión del tipo de cambio afecta en mayor medida a estas empresas pequeñas y medianas. ¿Por qué? Porque estas son las empresas que, a pesar de que exportan, todos sus dólares tienen que cambiarlo en colones para pagar salarios, pagar impuestos, hacer sus compras, etcétera, en el mercado nacional, y por tanto se ven afectados por el tipo de cambio. Hay grandes empresas que, a pesar de que el tipo de cambio se ha apreciado, no tienen que cambiar esos dólares, pagan sus salarios en dólares, sus gastos en su mayor parte son en dólares, y el efecto de ese cambio de dólares a colones no es tan significativo como podría ser en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en este sentido es importante que no solo hay que apoyar a las pymes en darles crédito, sino las condiciones de crédito. Tenemos que, si bien es cierto, este gobierno ha tenido esa tendencia a apoyar las pymes, hasta recientemente tuvimos una baja en las tasas de interés. Durante mucho tiempo las tasas de interés estuvieron sumamente altas, casi que inaccesibles a una gran cantidad de personas. Además que la gran cantidad de tratados comerciales que se han venido firmando también hacen que la competencia sea cada vez más dura. O sea, las empresas pequeñas que tratan de involucrarse en el mercado, a X tipos de mercado, tienen que competir no solo en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional. Y a su vez competir con un tipo de cambio que no es favorable y competir con importaciones que son más baratas. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio está más bajo, eso significa que nos sale más barato muchas veces importar que comprarle a un productor nacional. Y ahí vemos mucho también el tema de la seguridad alimentaria. Hemos visto, por ejemplo, en los indicadores más recientes, que hay un decrecimiento cerca de un 10% en la actividad del sector de granos básicos, que es maíz, arroz y frijoles. De actividades básicas y que son de requerimiento necesario para la población, con una menor actividad y con una menor, y por lo tanto una menor producción y menor empleo. También es importante destacar que la economía se ha venido transformando. Ya el Estado de la Nación también lo ha venido indicando. La economía se ha vuelto una economía más de servicios. Si bien es cierto, se han generado empleos, han sido empleos donde esas personas que han venido estando desempleadas, ubicadas en un sector construcción, en un sector agrícola, no pueden acceder a ese mercado laboral. ¿Por qué? Porque no tienen niveles de inglés, no tienen algunos niveles técnicos suficientes para poder acceder a este tipo de mercados y continúan siendo rezagadas. Que también una explicación de por qué las personas sienten que todo sigue igual es que se generan condiciones para algunos nuevos profesionales, pero para las personas que históricamente han venido soportando difíciles situaciones, no hay acceso, no hay oportunidades. Entonces, en ese sentido, hay un análisis integral, que no solo verlo en generar condiciones a pequeñas empresas, sino hay una estructura a su alrededor que debe también ser analizada. Sí, de hecho, en las recientes encuestas que han hecho algunos medios de comunicación, el tema del desempleo es considerado por la gente en términos generales un tema urgente de resolver en Costa Rica, así lo han denominado, porque de alguna manera pues las personas, sobre todo la gente más joven, siente que no tiene mayores oportunidades, al mismo tiempo que la gente que ya supera cierta edad está llegando a sentirse amenazada, en el sentido de que en cualquier momento puede ser sustituida por una persona más joven que va a ganar la cuarta parte de lo que esta persona gana. Sí, yo diría que ese es el problema económico más importante y el reto más importante también para el próximo gobierno, que está muy relacionado con el tema de la desigualdad que antes comentábamos. Una tasa de desempleo abierto cercana al 10% es una tasa altísima. En realidad, hace rato que no vemos un desempleo tan alto, y es un desempleo que incluso típicamente corresponde a situaciones de crisis. Y sin embargo se sigue manteniendo una tasa de desempleo tan alto, que es más alta todavía para las mujeres, que es más alta para los jóvenes, que es más alta en las zonas rurales, que es altísimamente alta, por ejemplo, en ciertas poblaciones vulnerables, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, y no se ve, no se aprecia ningún cambio significativo en este gobierno como para que podamos esperar un cambio positivo en ese punto. No obstante, el ministro de Trabajo, Elman Segura, comentó a Una Mirada que en este momento la fuerza laboral costarricense tiene más trabajadores que nunca en su historia, y aseguró que se trabaja fuertemente en la generación de nuevas ofertas de empleo.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también tiene un tema muy importante que es la generación de empleo, en el cual se ha venido trabajando y se ha venido trabajando exitosamente. Llevamos más de 170.000 nuevos empleos. En este momento, digan lo que digan, a pesar de que entran y salen personas al mercado de trabajo, en este momento tenemos la cantidad más grande de personas empleadas en toda la historia de Costa Rica en este país. Pero no es un asunto que se termina ahí, es un asunto que es un mercado muy dinámico en donde cada vez se abren nuevos nichos mucho más especializados, con más fortaleza en las áreas técnicas y en las áreas de conocimiento científico, y los costarricenses ya no trabajamos en las áreas más de trabajo pesado o trabajo no calificado. Entonces hay que hacer esfuerzos para entender ese dinamismo y poder avanzar fuertemente en esta materia. Y por eso es que existe un programa como el que hemos creado en este gobierno, que se llama Empléate, que trata de incorporar a todos los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que en este momento tenemos más de 3.000 jóvenes estudiando y prestos ya prácticamente antes de que termine la administración a entrar a laborar, una gran parte de ellos, pero el programa debe continuar para poder incorporar a miles de jóvenes que les hace falta poderse incorporar al mercado laboral y que además las empresas lo necesitan. Si hay más gente trabajando, ¿por qué al mismo tiempo las personas tienen la percepción de que cuesta mucho conseguir trabajo, sobre todo para la gente joven o la gente de cierta edad, después de los 40 años, para ser más específico? Es que esto es relativo ya. Yo no sé a qué país se refiere don Holman en realidad, porque la tasa de desempleo es muy clara. Es decir, hace muchos años que el país no enfrenta una tasa de desempleo cercana al 10%. Y Roxana podría agregar estadísticas adicionales sobre subempleo, por ejemplo, o sobre desagregación de datos por estratos de la población o por sectores de la economía. Obvio que conforme crece la población, un número mayor de personas se va incorporando a la fuerza de trabajo, independientemente de que no todos obviamente van a poder hacerlo. Y tenemos el problema que se mencionaba en una entrevista anterior de la calidad del empleo, o sea, cuánto de ese empleo que se está generando realmente conlleva, por ejemplo, derechos laborales incorporados en términos de seguridad social, por ejemplo, o en términos de pago de salario mínimo, o de pago de horas extras, etcétera. Es un tema pendiente, tanto el problema en su cantidad como el problema de la calidad del empleo por igual son extraordinariamente importantes y de gran impacto para el bienestar de la población. Sí, bueno, esto tiene en parte una explicación demográfica, ¿verdad? El informe Estado de la Nación venía indicando, por ejemplo, que Costa Rica está en una etapa demográfica, lo que hemos llamado el bono demográfico. Es decir, nunca antes hemos tenido tanta población en edad de trabajar como hoy. Y eso significa que hay un sector de la población bastante grande, entre 15 y 64 años, y esta población es la que hay que educar muy bien, hay que darle muy buenos indicadores o buenos niveles de salud, por ejemplo, y abrirles muy buenas opciones de trabajo para que se inserten en el mercado laboral al mejor nivel posible. Entonces, hoy tenemos mucha población en edad de estudiar y trabajar. Pero cuando vamos a ver los indicadores, solo alrededor del 40% de esa población, o de la población del país en promedio, tiene secundaria completa o más. Tenemos mucha gente entrando en el mercado laboral, efectivamente, y uno de los elementos que hay que reconocerle al gobierno es que ha logrado en los últimos años generar bastante empleo, no suficiente para la cantidad de gente que está entrando al mercado laboral. Y esa es la otra parte. Es decir, en el 2011, la última medición que tenemos para el Estado de la Nación, casi 90.000 empleos se generaron en ese año. Había sido los niveles más altos de la última década. No obstante, entraron más de 100.000 personas al mercado laboral, lo cual nos indica que la generación de empleo no está siendo suficiente para la cantidad de gente que ocupa y necesita trabajo. Y eso hay que tomarlo en cuenta, por eso las tasas de desempleo son tan altas. ¿Cuál es el gran problema en el mediano largo plazo? Que no estamos logrando aprovechar el bono demográfico. Toda esa población que está entre 15 y 64 años, no les estamos dando buenos niveles educativos. Hemos abandonado, por ejemplo, la inversión en buenas partes de los indicadores sociales, de salud, etcétera, educación, red de cuidado, por ejemplo, algunas otras herramientas
que pudiéramos darle muy buenos indicadores sociales a esta población para que la siguiente generación pueda entrar y posicionarse en buenos niveles de empleo. Yo siempre pongo un ejemplo que es como muy claro, ¿verdad? Eso es como imaginarse dos familias, una familia con 10 hijos, y los 10 hijos fueron todos a la escuela, al colegio y a la universidad y tuvieron muy buen empleo. Probablemente esa familia va a ser una familia próspera, con buenos ingresos, frente a otra familia con los mismos 10 hijos que no se le lograron dar buenos niveles de educación, probablemente no tuvieron buenos niveles de salud, y esta familia probablemente no vaya a tener muy buenos niveles de empleo y por ende su prosperidad no va a ser tan buena como la otra. A ese escenario nos estamos enfrentando en este país. Sí, y en el tema de género todavía tenemos que prestar más atención al tema de estos indicadores que ustedes mencionan, pero vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAC S.A. Hoy con el tema de la Costa Rica que recibirá al próximo gobierno en febrero de 2014, cuando serán las elecciones y luego la toma de posesión en mayo del año entrante. En el anterior segmento hablábamos del tema del empleo y otros indicadores y cómo estos se están comportando, generando unas situaciones que deben atenderse con urgencia. Roxana, usted ha recopilado en varios meses y años el tema de indicadores, pero desde la perspectiva de género, que también nos demuestra que en esta materia el país tiene deudas muy importantes. Ajá, sí, si bien es cierto, las mujeres se han venido incorporando al mercado laboral, su incorporación ha sido un poco en condiciones no de equidad. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es cierto, las mujeres se incorporan al mercado laboral, tienen una mayor cantidad de mujeres trabajando, su acceso a puestos de alto nivel, su acceso a jornadas laborales de 40 horas, su acceso a ingresos iguales o muy parecidos a los de los hombres es diferenciado. En los datos que hemos recopilado, por ejemplo, las mujeres están ganando en promedio 14% menos que los hombres. Dependiendo del sector en que se ubiquen, hay diferencias abismales, hasta de 2 millones más los hombres que las mujeres. Esto significa también que las mujeres se incorporan, pero no en empleos de calidad. Es importante también destacar que en la más reciente encuesta de continuo de empleo se ha venido informando sobre que hay una mayor cantidad de empleos en el país, pero hay que destacar que esa mayor cantidad de empleos es porque las mujeres se han incorporado al mercado laboral, pero esas mujeres que se han incorporado al mercado laboral lo han hecho en sectores como amas de casa o empleo doméstico. Y además esto ha hecho que se haya disparado esa tasa de subempleo. ¿A qué me refiero con tasa de subempleo? A las mujeres mujeres o hombres que trabajan, pero no logran trabajar el mínimo requerido, que son 40 horas por semana, por lo general lo hacen a tiempos parciales. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Si bien es cierto, hay una mayor cantidad de personas que están trabajando, esa mayor cantidad de personas no tienen las condiciones necesarias o empleos de calidad, tienen ingresos inferiores, si trabajan menos cantidad de horas tienen ingresos inferiores. Muchas veces algunos voceros del gobierno nos han dicho, bueno, es que la tasa de desempleo no se reduce, estamos generando una gran cantidad de empleos, pero porque más personas entran al mercado laboral a buscar trabajo. Pero no precisamente es porque las personas piensen que la economía está de maravilla y que voy a encontrar trabajo, más bien puede ser al contrario. La situación de los hogares está tan difícil, el incremento, por ejemplo, en la electricidad es de un 40% en el último año, solo un 24% en el 2013, que implica mayores gastos y más miembros de la familia se ven obligados a buscar estos empleos y más mujeres se ven obligadas a buscar estos trabajos del hogar. Y entonces, por tanto, no significa que hay que ver el empleo en términos absolutos. Tenemos X cantidad de empleos y X cantidad mayor que en un periodo anterior, sino qué calidad de empleos estamos generando y para quiénes se está generando, bajo qué condiciones. Importantes los avances que se han hecho recientemente sobre el tema del empleo de las amas de casa o el empleo doméstico, donde se han venido a generar o están propuestas en el plenario legislativo algunas
sobre la calidad de este empleo, las condiciones que requieren de aseguramiento, etcétera. Sin embargo, son insuficientes y son calidad de empleo que no es accesible para muchas mujeres. Incluso también un aporte importante de este gobierno, que hay que resaltarlo, es esta red de cuidado. Esta red de cuidados todavía es muy incipiente, es insuficiente para la cantidad de mujeres que requieren de este servicio, y además que hay un tema que también hemos venido señalando en otros informes, del tema del machismo y el cuidado de los niños, donde es una responsabilidad total de las mujeres y por tanto se ven inhibidas a buscar empleo, y esta red de cuidado es un paso importante para que las mujeres puedan acceder, pero también hay que ver que es una responsabilidad también de los hombres, no solo de las mujeres, es una responsabilidad social de las municipalidades, del Estado, de las empresas, donde las mujeres han venido asumiendo ese rol de cuidado y les impide incorporarse al mercado laboral, que el sistema económico de por sí ya es así, ¿verdad? Ya está estructurado así, pero eso es uno de los retos que hay para el corto y mediano plazo en este tema. Sí, otro de los temas que inquieta a la población costarricense es el tema de la seguridad. Por eso Una Mirada conversó con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien aseguró que la criminalidad ha bajado durante su gestión. Asegura que somos el único país de Centroamérica que logró bajar la incidencia de homicidios. Tomando en consideración que el problema de la inseguridad durante más de una década se convirtió en el principal problema que aquejaba a los costarricenses, sin lugar a dudas, el máximo logro es que en la última encuesta Sid Gallup, de acuerdo a la preocupación externada por los costarricenses, la inseguridad pasa del primer lugar al tercero. Esto es un indicador que se corresponde con la reducción que durante más de 2 años han tenido las principales figuras delictivas, entre esas el homicidio. Es decir, hemos reducido lo que era una pandemia de homicidios, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, y somos el primer país centroamericano en hacerlo. Esto se corresponde también con que delitos típicos como el bajonazo y robo de vehículos también han experimentado una importante reducción. Son indicadores positivos que demuestran un trabajo policial más efectivo, trabajo que además la fuerza pública, de cara a su proceso de profesionalización, viene logrando que de cada 100 casos que presentamos ante tribunales de flagrancia, 90% terminan con algún tipo de sanción a los infractores. ¿Qué sigue? Creo que lo importante es mantener los secretos del éxito de esta fórmula, que es la no politización del campo de la seguridad, el predominio de criterios técnicos de fundamento criminalístico en lo que es las decisiones que se toman desde el Ministerio de Seguridad Pública, el asocio con los ciudadanos, porque muchos de los éxitos policiales se deben a que ciudadanos hacen uso del 911 o el 1176 para denunciar actos criminales, y esperamos que el país siga en una ruta hacia la incorporación de alta tecnología, de tecnología de punta en el quehacer policial. La seguridad es uno de esos temas preferidos de la población y también ha sido un tema permanente para el informe del Estado de la Nación. Sí, así es. Creo que hay que poner algunos temas en contexto. Número 1, Centroamérica es la región más violenta del mundo fuera de las zonas de guerra. Así de complejo es. Y está directamente relacionado con este movimiento del tráfico de drogas, ¿verdad?, del sur hacia el norte, y el movimiento de dineros del norte hacia el sur. Esa es la transacción que hay. Y ahí en el medio, después de esfuerzos importantes durante los 90, por ejemplo, de patrullaje conjunto en las zonas marítimas, pues mucha de esta violencia se ha transferido a la zona terrestre, es decir, a nuestras calles y casas. Por ejemplo, en los últimos años medimos que a partir del 2009, si mi memoria no me falla, hubo un incremento sustantivo en los homicidios por cada 100.000 habitantes, que es el indicador que nos permite medir la violencia en cada uno de los países. Y nos dimos cuenta que ese incremento significativo, en el 40% de los casos, los homicidios se dieron por razones de crimen organizado, sicariato y narcotráfico, lo cual, por supuesto, que encendió las luces de alerta. Llegamos a un nivel de tener 11,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con las organizaciones internacionales, cuando un país tiene 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, ya es un problema de salud pública. Nosotros lo acusamos. Pero para que se den una idea, Honduras tiene 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, para que vean lo crítico que es esto. Costa Rica sigue siendo el país más seguro de Centroamérica. Y en los últimos 2 años, efectivamente, el país ha logrado reducir
la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes alrededor de 10, 9,7. Todavía muy por encima de los 6 o 7 homicidios por cada 100.000 habitantes que estaba acostumbrado el país. Entonces, en resumen, hemos tenido un incremento significativo de la violencia en los últimos 5 años, particularmente en los últimos 2. El gobierno ha logrado generar una estrategia de más policías en la carretera, por ejemplo, y de reducción de esos homicidios y control del crimen organizado, pero todavía, por supuesto, queda mucho por hacer, sobre todo cuando uno se da cuenta que en algunos otros indicadores la violencia sigue aumentando, ¿verdad? Los femicidios siguen creciendo, sí. Robo en los hogares, por ejemplo, y hay otro elemento que quisiéramos agregar, y es que buena parte de la estrategia que ha empleado el gobierno tiene que ver, por ejemplo, con penalizar muchos de estos crímenes, ¿verdad? Por ejemplo, los tribunales de fragancia, que son los nuevos, es decir, ahí lo encontraron infragante y directamente va a juicio y se manda para la cárcel. Hoy el problema que tenemos es sobrepoblación carcelaria, sí. Efectivamente. Entonces ya estamos empezando a enfrentarnos a casos donde los jueces, en vez de enviar al recién juzgado a la cárcel porque está sobrepoblado, le ponen algunas medidas cautelares y lo deja libre. Entonces, ¿hemos logrado reducir la violencia? Sí. Todavía hace falta, digamos, una estrategia mucho más coherente en términos de reducción de la delictividad. Henry, usted se quería referir al tema. Sí, se trata de posiblemente el tema de campaña estrella, ¿verdad?, de esta administración, porque era un problema que estaba a punto de explotar y ciertamente se colocaba hace 2 o 3 años en los primeros lugares de preocupación ciudadana. El hecho de que ahora no sea primero, sino segundo o tercero en sí mismo no es tan positivo, no necesariamente. Significa que otros problemas que aquejan a la población, como los económicos, están ahora nuevamente en los primeros lugares. Yo quería agregar a lo que dijo Estefan, que si bien es cierto que han habido estos avances parciales y relativos en el tema de la inseguridad ciudadana, ahora nos estamos dando cuenta que hay un problema muy serio, más serio de lo que queríamos en materia de seguridad pública. Y desde luego esto tiene que ver con el incremento de los homicidios relacionados con crimen organizado y sicariato, que ya Estefan comentaba, y además el hecho de que nos estamos dando cuenta, particularmente después del crimen de Facundo Cabral en Guatemala, donde participan costarricenses y donde se descubre una célula organizada en Costa Rica para ese asesinato, que el crimen organizado y relacionado con el narcotráfico aquí está mucho más desarrollado de lo que se creía. Y recientemente los datos sobre, por ejemplo, lavado de dinero en Costa Rica demuestra que efectivamente el país ha descuidado este tema de seguridad pública, digamos, que incumbe a la nación como un todo, particularmente en estos aspectos de seguridad ciudadana. Y quizás el ejemplo más dramático de esto es el descuido, por decirlo menos, ¿verdad?, que tuvo la presidenta al viajar en un avión a Perú, relacionado con un personaje colombiano relacionado con situación de narcotráfico, es decir, una exministra de Seguridad, sí, ¿verdad?, exdiputada, exministra de Justicia, presidenta, exvicepresidenta, etc. Eso no, realmente deja mucho que desear e indica que este otro tema de la seguridad pública igual se nos está volviendo a salir de las manos. Ya estamos por terminar el programa y antes de cerrar, me gustaría que ustedes me ayudaran a hacer una reflexión final, sobre todo de cara a unas elecciones que recibe también, que enfrenta a una población costarricense un poquito más crítica, que ya no tiene como temor a denunciar, temor a organizarse para exigir demandas, y que en términos generales la gente siente que las administraciones actuales y pasadas no han dado una respuesta efectiva a las necesidades de la población y lo que la población costarricense quiere. ¿Cómo lo valoran ustedes a manera de cierre? El nuevo presidente que llegue en el 2014 creo que se va a encontrar un país con crecimiento moderado, estabilidad, algunos nichos donde se están haciendo las cosas razonablemente bien, como por ejemplo en comercio exterior, todo el tema de inserción global del país. Creo que hay nichos de desarrollo importantes de la economía.
y algunos elementos sociales que son importantes, como por ejemplo programas como Avancemos, la red de cuidado que ha empezado a generar indicadores positivos. Y eso es importante seguirlo fortaleciendo, no descuidarlo y fomentarlo. No obstante, el nuevo presidente también se va a encontrar con un país con un grave déficit fiscal, es decir, sin suficiente dinero para invertir, con un grave déficit en infraestructura, puentes, ya sabemos lo que sucedió con la Platina y lo que sigue sucediendo, además con una gran deslegitimación de los mecanismos de concesión de obra pública, que era la salida que tenía el gobierno para poder crear infraestructura, con un amplio descontento de la ciudadanía. Nunca antes hemos tenido los niveles de apoyo hacia el sistema político tan bajos como hoy. Solo el 56% de la población apoya la democracia y además con mucho descontento en la calle. Estamos en los picos más altos de movilización social de la ciudadanía. De manera que creo que el nuevo gobierno tiene que pasar necesariamente por sentarse a conversar, a negociar y además a volverse a conectar con los sectores sociales y activos de este país, porque si no, probablemente va a quedar estancado similar. Roxana y Henry, su reflexión en 30 segundos cada uno, por favor, porque se nos acabó el tiempo. Sí, bueno, yo creo que para nosotros el reto más importante es el relacionado con el empleo y en el tema del empleo van relacionadas todas las demás variables, ¿verdad? En este caso tenemos la parte fiscal que tenemos que tener. Bueno, un tema pendiente que tiene más de 10 años de tener una reforma que pasa a diferentes etapas y nunca llegamos a nada y que es urgente una reforma fiscal. Tenemos un crecimiento concentrado de la producción donde tenemos que diversificar, ver la forma en cómo generamos mayor crecimiento. También tenemos un reto importante, o el país tiene un reto importante en recuperar esa credibilidad pública, credibilidad del funcionario público, de la gestión pública, el combate a la corrupción desde todos los ámbitos, tanto en lo que son concesiones, con lo que son tráficos de influencias, ¿verdad? En diferentes áreas en el país, pero sí creemos que el empleo es sumamente importante para la nueva administración y una verdadera política de empleo. Recuperar la legitimidad de la política. La política y su legitimidad se ha perdido, se ha erosionado tremendamente en el país y esta no se puede recuperar sin participación ciudadana. Exactamente, a eso quería llegar, qué dicha que usted lo mencionó. Definitivamente la gente decide al final. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por estar con Una Mirada una vez más. Recuerde, su voto decide. Piénselo muy bien, infórmese muy bien y sobre todo exija que se respondan a esas necesidades de la población costarricense. Muchas gracias por acompañarnos, nos esperamos una vez más en Una Mirada la próxima semana. Hasta pronto.